Si les parece, acompáñenme por favor al Evangelio según San Lucas, capítulo 10. Vamos a estar dando lectura a unos 4 versículos. Vamos a orar y luego seguimos y avanzamos en lo que respecta al culto, la reunión. San Lucas, capítulo 10, versículo 38. Si usted lo encontró, contésteme con un amén, por favor. Si no, igual seguramente va a estar proyectado aquí. En la versión 1960 nos dice que hay una visita de Jesús a 2 hermanas, M y M les puse yo, Marta y María. Y el versículo 38 dice que aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Marta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Decile que me ayude. Y Jesús respondió: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria, solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Señor, acabamos de leer tu palabra, y tu palabra, Señor, es tu voz, es tu pensamiento, es lo que vos dejaste para que nosotros aprendamos. Señor, tu palabra es aquella que produce en nosotros esa transformación que necesita nuestro interior, nuestro corazón. Señor, tu palabra nos anima, nos levanta, nos exhorta, y nosotros, Señor, rogamos en esta mañana la ayuda de tu Espíritu Santo para poder hablar de tu palabra, pero también para poder escuchar de tu palabra, para recibir de tu palabra, Señor. Tu palabra por sí sola, Señor, produzca el efecto, Señor, que nuestro corazón necesita en este tiempo, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Damos gracias a Dios por su palabra, que la podemos leer con libertad, hermanos, y podemos compartir de ella, como lo hacemos cada domingo, en cada culto que venimos a adorar a nuestro Señor. Hoy vamos a estar hablando acerca de estas 2 hermanas. Vamos a estar mirando un poco lo que nos enseñan estos versículos, y a pesar de que vamos a utilizar estos versículos, estos 4 versículos, nos va a dar como una base bíblica para poder utilizar otros versículos que van a acompañar lo que acá Jesús y estas hermanas nos dejan como enseñanza. Aunque no vamos a hablar tanto de ellas, sí veremos en detalle, consideramos en realidad lo más importante, que es lo que Jesús expresó. Fíjense que Jesús expresó una reprensión por un lado, o una respuesta no tan buena hacia Marta, pero por otro lado dándole una indicación especial a esta Marta acerca de su hermana. Muchas veces tal vez se ha hablado de estos versículos, de estas hermanas representando tal vez diferentes corazones, representando tal vez cómo debería ser una iglesia, o cómo deberíamos ser diferentes hermanos, o marcando diferencias que ocurren dentro de la iglesia entre los hermanos, que algunos hacen mucho, otros están sentados a los pies de Jesús. Bueno, la intención en esta mañana no es hablar de esa manera, sino la intención simplemente va a ser centrarnos en lo que considero más importante, que es lo que habló Jesús, lo que le expresó a Marta, solo en sus palabras y en lo que la Biblia nos dice acerca de las palabras de Jesús. Yo puse en mis notas como un partido en contra, como cuando miramos un boxeador o cualquier partido de fútbol. Yo puse en mis notas: vamos a hablar de el afán y la ansiedad versus o contra el estar quietos al lado del maestro y aprendiendo de él, que creo que es el meollo de la cuestión, ¿no? De lo que Jesús le responde a Marta.
Y en esta historia que simplemente se encuentra en el Evangelio de Lucas, no hay otro evangelio que nos dé datos adicionales de este suceso, nos presenta a estos personajes ya conocidos por nosotros. Marta, María, que eran las hermanas de Lázaro, aquel que había muerto y luego el Señor lo resucita, eran fieles seguidores del Maestro. Es decir, que Jesús no estaba con personas que no conocían a Dios, sino que estaban con fieles seguidores, amigos de Él, hablándole en esa casa. Tal es el caso, para darle un poco más de información, que en el Evangelio de Juan, la Biblia nos enseña y nos dice que Marta había reconocido a Jesús como el Hijo de Dios. Ella en una ocasión le dice, yo reconozco y entiendo que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres el Cristo. Y por otro lado a María, en el capítulo 12 de San Juan, la vemos como esa mujer que ofrece la ofrenda a Dios, como que derrama ese perfume de nardo puro a sus pies, y eso llena de olor toda la habitación. Eran personas que Jesús había visitado, que habían sido invitados, de que Jesús las conocía mucho, muchísimo. Y él, a pesar de que las conocía, le llama la atención a la hermana mayor, según algunos historiadores, que es Marta, porque a Jesús de cierta manera algo le molestó. Y le molestó no tanto que ella esté turbada y afanada, aunque es el reclamo, sino que le molestó que esta mujer no había hecho lo que había hecho su hermana, de escoger, de elegir la mejor parte. Si bien el reclamo de Jesús es acerca de su afán, acerca de su preocupación, tal vez acelerada o mucho más fuerte de lo que tal vez el evento se estaba enfocando en esa próxima comida, lo que él le reclama en realidad y le dice que no había escogido la mejor parte. Y entonces podemos preguntarnos, ¿por qué no hizo o por qué no eligió la mejor parte? Bueno, el verso 40 y 41 nos dice, porque Marta se preocupaba por muchos quehaceres. Y el verso 41 nos da otra información, que el Señor le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Es decir, que Marta no eligió el lugar de María de sentarse a los pies del Maestro porque estaba turbada, estaba afanada, estaba preocupada. Aunque en ese tiempo, y creo que en los tiempos de hoy también, es muy lindo cuando nosotros damos hospitalidad a personas que vienen a nuestra casa, que somos los anfitriones y respecto a quién viene a visitarnos, tratamos de tener la casa limpia, de realizar una rica cena, un momento hermoso, un encuentro tan lindo. Precisamente el que estaba llegando a la casa era Jesús. Y era común en ese tiempo la hospitalidad de poder atender al invitado de la mejor manera. Pero a Jesús no le importó eso, sino que si nosotros pensamos y analizamos bien el texto, a Jesús le molestó en realidad, y por eso el reclamo de que a pesar de que ella se estaba preocupando de todas esas cosas, no le estaba dando prioridad al Maestro que estaba en su casa. Sin embargo, su hermana, y Jesús la utiliza de ejemplo, tomó una actitud correcta, una actitud que en ese tiempo era sentarse a los pies del Maestro, que le hacían todos los discípulos. El Maestro se paraba o el Maestro estaba tal vez sentado y venían muchos a aprender, a escuchar. Fíjense que dice el versículo que María se sentó a sus pies y escuchaba lo que Él hablaba. Y para Jesús era más importante que Marta esté sentada, a pesar de que le pueda estar haciendo tal vez el mejor guiso, la mejor carne, el mejor plato, para poder darle ahí algo de hospitalidad. Y vamos a hablar acerca de eso, de cuando estamos turbados, cuando estamos afanados, cuando estamos totalmente ansiosos y angustiados, que muchas veces, así como Marta,
perdemos el enfoque de estar cerca de nuestro amado Señor. Perdemos el enfoque de estar cerca del Maestro y poder aprender de sus enseñanzas. Cuando estamos de esta manera, perdemos el foco de lo importante, porque lo importante no era la comida, sino lo importante era que el Maestro estaba hablando y estaba enseñando. Y eso impide, cuando estamos de esta manera, impide que estemos atentos a lo que Jesús nos quiere hablar. Eso impide que estemos totalmente conectados a nuestro Rey, a nuestro amado Señor, que estemos totalmente en sintonía con Él cuando estamos afanados y estamos turbados. Cuando hablamos de estas palabras también podemos hablar y mencionar un poco más actual que una persona afanada y una persona turbada está distraída en otras cosas, está preocupada en otras cosas, está de cierta manera angustiada en otras cosas, y la traducción más concreta de esto es que tiene una ansiosa preocupación de algo, pero ese algo no era lo importante. Y hoy, hermanos, nosotros vivimos en un mundo totalmente acelerado, en un mundo que nos lleva de cierta manera con la corriente. Tenemos que avanzar porque el mundo nos lleva, es un mundo acelerado, y muchas veces es muy fácil que nuestras vidas caigan en afán, en angustia, en desesperación, que nos sintamos ansiosos, en un día que vivamos preocupados. Eso nos pasa a todos nosotros. En este mundo tan acelerado que nos impulsa a hacer las cosas aceleradamente. En un mundo acelerado, y vivimos acelerados por hacer tantas cosas o para hacer tantas cosas, que hasta a veces, a pesar de que vamos acelerados, pareciera que el tiempo no nos alcanza. El afán del día nos consume, el afán del día nos desgasta, el afán del día nos cansa, y se nos hace muy difícil poder descansar y renovar fuerzas, y se nos hace muy difícil prestarle atención al Maestro. Es evidente que en estos tiempos y en este colapso de tiempo que estamos en diciembre, donde vienen las fiestas, donde vienen diferentes cierres en trabajos, en estudios, en diferentes cosas que realizamos, el tiempo de alguna u otra manera nos hace avanzar y nos distraemos de todo lo que nos enseña este mundo, o de todo lo que de cierta manera nos dirige este mundo, que perdemos el foco de estar con nuestro amado Rey, de estar con el Maestro. El pensar, el proyectar, que nunca está de más. El tema es que cuando eso produce en nosotros una falta de interés por Dios, es eso lo que nos quita la paz. Es eso lo que nos quita esa paz que Dios nos da, que Dios nos ofrece, y no nos permite vivir el día sanamente en el Señor. Yo pensaba en estas fechas, de cómo llegamos hasta hoy, que es el día 5 de diciembre. ¿Se siente turbado? ¿Se siente ansioso, ansiosa? ¿Se siente afanado? ¿Se siente cansado? ¿Se siente preocupado? ¿Se le ha pasado el año que pareciera que todo va a 1000? ¿Que todo se pasa volando? ¿Hay estas cosas en nuestro corazón? ¿Ha sido un año trabajado, un año pesado, un año angustiado, un año que hemos pasado de preocupación en preocupación? Probablemente sí. Probablemente sí. Y ese afán y esa ansiedad y esa preocupación tan exponencial hace que nuestro corazón estalle y simplemente le demos lugar a esas angustias y preocupaciones, y no le demos el lugar que le corresponde a Jesús, a su evangelio, a su palabra. Y así como Marta, nos olvidamos que el Maestro está cerca nuestro, está con nosotros.
Y acá hay un juego de palabras que es importante mencionar en los versículos. Que Marta se preocupaba por muchas cosas. Sin embargo, Jesús le dijo que una sola cosa era necesaria. Las muchas cosas la turbaron a Marta, la pusieron ansiosa, la preocuparon. Sin embargo, Jesús le dice, era una sola cosa la que debías hacer. Entonces, Marta la vemos afanada, la vemos turbada, ansiosa, como tal vez hoy nosotros muchas veces hemos estado o hemos llegado a la casa del Señor de esta manera. Y quisiera hacer un paralelo para un complemento, hablarles acerca de lo que nos dice la palabra de Dios, acerca del afán y de la ansiedad. Si usted me quiere acompañar en su Biblia, por favor, Mateo, capítulo 6, nos va a dar un panorama más seguro, más certero, acerca del afán y de la ansiedad. Mateo, capítulo 6, versículo 25. Y vamos a leer hasta el 34, que tenemos variada anuncio de Jesús, hablando de ciertos consejos que Él venía dando, importantes a tener en cuenta, pero en este caso Él se refiere al afán y a la ansiedad. Mateo 6:25 dice, por tanto les digo, no os afanéis por vuestra vida, qué hay de comer, qué hay de beber, ni por vuestro cuerpo, qué hay de vestir. ¿Acaso no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran, no siegan, no recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Consideren los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, tampoco hilan, pero les digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Si escucháramos y volviésemos a leer las palabras acá en este relato del Señor Jesús, Él nos dice en 3 ocasiones, versículo 25, versículo 31 y versículo 34, no os afanéis, no os afanéis, no os afanéis. Es decir, que en el corazón de Jesucristo, para sus hijos y sus siervos, el deseo de Él es que no nos afanemos, no nos angustiemos, no nos preocupemos tanto. Por eso el reclamo a Marta. Marta, Marta, afanada y turbada estás, te estás distrayendo, tu preocupación está en otras cosas. Pero fíjense que acá, como un mandato, Él nos enseña a no estar de esta manera, a no estar ansiosos ni angustiarnos. Es evidente, hermanos, que el estar preocupado por estas cosas nos desenfocan totalmente de Dios y nos llevan a estar preocupados por otras cosas en las cuales nos distraemos, en las cuales ponemos mucho esfuerzo, en las cuales invertimos mucho tiempo para poder conseguirlas. Sin embargo, no son cosas del reino. Hasta a veces nos enfocamos simplemente en cosas materialistas, que queremos el mejor auto, la mejor casa, las mejores vacaciones, tal vez el exceso de las riquezas, el desear querer más y querer más. Es un poco el contexto si hubiésemos leído versículos anteriores, porque Él está hablando de las riquezas y luego habla acerca de no estar de esta manera, de no pasar por esto en el corazón. Si bien no está mal pensar en estas cosas, no está mal,
El problema es que cuando estas aspiraciones a tener cosas terrenales o materiales o temporales, el problema es cuando esto nos domina a nosotros y nuestra atención está totalmente puesta en estas cosas y no en Jesús. Nos dominan y generan tal vez un exceso de preocupación por desear tenerlas. Y cuando no las tenemos nos angustiamos. O nos angustiamos más y más por desear alcanzarlas. Nos esforzamos más y más por desear alcanzar cosas que no tienen nada que ver con el reino de Dios. Y de esa manera que nos esforzamos más y más en alcanzar cosas que no tienen nada que ver con Dios, es que le estamos dedicando mucho menos a Dios. Por eso Él nos dice, no se afanen, no se angustien por todas estas cosas. Es evidente que Jesús sabía que esto iba a ocurrir en la vida de los creyentes, en la vida de cada uno de nosotros. Por eso yo les mencionaba y me parecía importante que ustedes sepan que le estaba hablando a Marta y María, que eran fieles seguidoras de Él. Nos angustiamos tanto por desear otras cosas que le quitamos la prioridad al Dios y el dueño de todas las cosas. Fíjese que nosotros por un lado queremos alcanzar cosas que no tienen nada que ver con el reino de Dios y por un momento actuamos y le dedicamos tiempo, pero le perdemos prioridad al dueño de estas cosas, al que abre y cierra todas las cosas, al dador y al que quita todas las cosas, al que controla todas las cosas. Lo que Jesús nos intenta decir es que no pierdan el foco en mí, en el reino, en el evangelio, por estas cosas. Justamente Él es el dueño de todo, inclusive de la plata y el oro. Ahora yo elevo una importante pregunta. ¿Sus fuerzas, sus energías, su mayor tiempo invertido, lo está realizando en el reino de Dios? O tal vez sus fuerzas, o tal vez su energía y su tiempo lo está invirtiendo en los afanes y en las preocupaciones de este mundo. Es importante poder diagnosticar nuestro corazón en qué posición estamos a esta altura del año, de qué manera estamos invirtiendo nuestro tiempo y todas nuestras fuerzas y energías. ¿Será, hermano, que nos desgastamos más en los afanes y deleites de este mundo que en el reino de Jesucristo? ¿Será que estamos invirtiendo más tiempo en los afanes de este mundo, de este siglo, que en lo que nos ofrece Jesucristo? Mateo 6, 19 y 20, fíjense lo que nos dice. No hagas tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Sino hagan tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, allí también está tu corazón. Entonces la pregunta es, ¿dónde está tu corazón? ¿En afanes de este mundo? ¿En preocupaciones de este mundo? ¿O tu corazón está latiendo cerca del corazón de Jesús? Hay una versión que dice que tu tesoro está en los deseos de tu corazón. Entonces esto también lo podemos interpretar. ¿Qué es lo que en este tiempo mi corazón está deseando constantemente? ¿Será encontrarme con el Maestro? ¿Será querer tener un mejor auto? ¿Será querer tener un mejor trabajo, que me promuevan en el trabajo, adquirir más riquezas? El tesoro es, donde está tu tesoro, están los deseos de tu corazón. ¿Y por qué entonces Jesús no quiere que estemos de esta manera, afanados, turbados, distraídos? Lo que pasa es que acá hay un problema súper importante. Y que el problema es que los afanes de este mundo de alguna u otra manera desplazan la palabra de Dios en nosotros.
Y cuando la palabra de Dios es desplazada de nuestro corazón, de nuestra mente, es donde reflota en nuestras vidas la vida antigua, la vida vieja, lo atractivo del mundo y lo que me gusta de este mundo. Y yo no estoy diciendo algo que se me ocurrió a mí, sino estoy diciendo algo que está en Mateo 13, versículo 22, donde Jesús está explicando la parábola del sembrador, de esas semillas que cayeron entre espinos. Y fíjese lo que nos dice esas semillas que cayeron entre espinos. El que fue sembrado entre espinos, este es el que escucha la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan esa palabra y la hacen infructuosa. La Nueva Traducción Viviente nos dice, las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que escuchan la palabra de Dios, pero muy pronto ese mensaje queda desplazado por el afán, por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza, así que esa persona no produce ningún fruto. Es evidente que Jesús viene a decirnos que no nos afanemos, no nos preocupemos, porque cuando ese afán comienza a hacer de alguna u otra manera crecer en nosotros, en angustia, en preocupaciones, eso desplaza la palabra de Dios que fue sembrada alguna vez. Y nuestras vidas no dejan de dar fruto. Y eso es un problema importante. Porque el Señor nos manda a dar frutos, a estar arraigados a Él. Él nos manda a dar mucho fruto. Sin embargo, los problemas, los afanes, las angustias, la desesperación en este tiempo reflota lo antiguo, la vieja vida, y hace que el mundo nos seduzca y volvamos a preocuparnos a lo que éramos antes, sin conocerlo a Él. Jesús sabía, hermanos, Jesús sabía que el afán de comer, de beber y de vestir nos inquieta y les inquietaba también a sus discípulos y a aquellos seguidores. De alguna u otra manera, el querer, el saber qué mañana tendremos, o si comeremos, si beberemos, si nos vestiremos, esos recursos básicos que necesita el hombre, muchas veces a nosotros nos quita el sueño. ¿Quién de nosotros no ha pensado o ha deseado en su vida encontrarse con un maletín lleno de millones de dólares para tener un futuro tranquilo? Con la inflación que hay, ya con uno no alcanza. Porque es evidente que el afán del día de mañana, si tendré o no tendré, produce inquietud en nuestro corazón. Y de esa manera es donde Cristo no quiere que estemos de esa forma. Jesús sabe de nuestra preocupación humana. Por eso en los versículos que acabamos de leer, Él nos dice que si Él cuida de las aves, que no hacen nada, también cuidará de nosotros. Así como Él las alimenta, Él también lo hará con nosotros. Usted va a ver en la calle millones de aves. ¿Quién les da de comer? Usted a veces cuando tira las migas del pan hay que vendrá alguna, el que dejó migas. Pero es evidente que el Señor Jesús acá nos enseña para que nosotros interpretemos que Él tiene cuidado y sabe las necesidades básicas de sus seguidores. Y Él nos dice, así como mi Padre alimenta a las aves, Él también lo hará con ustedes. No os afanéis. Cuando existe el afán, cuando existe esa ansiedad en nuestras vidas, fíjense que Jesús reprocha algo que corresponde a nosotros. En el versículo 30 nos dice, ¿no hará mucho más a ustedes, hombres de poca fe? Claro,
Ahí está la verdadera confianza nuestra, que decimos tener fe en medio de situaciones, adversidades, en medio de circunstancias que atravesamos cada día. A veces el Salmo 23 lo sabemos de memoria. El tema es confiar en esa palabra y que el Señor va a proveer lo necesario y que nada nos va a faltar. Entonces acá Jesús reprocha la fe, y la falta de fe, hermanos, es pecado. La falta de fe es no obedecerle completamente a Dios. Hay necesidades, usted tiene necesidades, tenemos necesidades, claro que sí. Entonces, ¿por qué no confiar? ¿Por qué no creer? ¿Por qué no descansar en sus promesas? Porque Él sabe nuestras necesidades. Fíjese lo que nos dice el versículo 32. Los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Tal vez el pastor no se entere, pero nuestro papá sabe lo que estamos necesitando. Y si usted me permite continuar un poquito más, Él nos dice, fíjese que el verso 32 nos da algo que de alguna forma nos hace comprender el significado de lo que dice después: buscad el reino de Dios y su justicia, que dice que los gentiles buscan todas estas cosas. Yo se lo voy a leer en una versión un poco más actual. Dice: esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Él está diciendo que si nosotros estamos afanados, estamos turbados, estamos teniendo la misma mente de los gentiles, de los que no conocen a Dios, de los incrédulos, porque toda esa ansiedad turba el pensamiento y ellos creen y buscan todas estas cosas. Sin embargo, acá nos dice que no busquemos eso, porque eso lo buscan los gentiles, los incrédulos. Y en el versículo 33 nos dice que busquemos primeramente su reino. Hay una confianza y una fe genuina en depositar que Él va a suplir cualquier necesidad. Hay una confianza y una fe genuina en confiar y en entregarle nuestro corazón, porque Él es el sustentador de todas las cosas. Él es el proveedor de todas las cosas. Él es el que abre la mano y colma de bendición a todo ser viviente. Así como alimenta a las aves, alimenta a sus hijos. Así como viste a la hierba del campo, viste también a sus hijos. Por eso Él quiere que nosotros nos enfoquemos en buscarlo a Él primeramente y no buscar estas cosas. Estas cosas me desesperan, estas cosas me quitan la paz, estas cosas no me hacen buscarlo al Señor. Sin embargo, cuando yo afirmo mi corazón en fe y comienzo a creer en sus promesas de que Él tiene cuidado de sus hijos, puedo estar con Él y disfrutarlo plenamente. Precioso este versículo. Y yo quisiera leerlo en todo su contexto para que entendamos que este versículo, más buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas serán añadidas, simplemente nos habla de los tres elementos básicos que venimos hablando: alimento, bebida y vestimenta. No nos dice acá que si buscamos a Él vamos a tener el mejor terreno en Paligüe. No nos dice que si buscamos a Él vamos a tener el mejor auto estacionado, que vamos a tener una cuenta millonaria. No. Lo que está hablando el texto con su contexto es que estas tres cosas, necesidades básicas, las va a suplir el Señor cuando le buscamos a Él. Y damos gloria a Dios por su palabra. Por eso Él nos dice: y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas entonces? Vuestro alimento, vuestra bebida y qué de vestir. Y podemos dar testimonio de que Dios ha suplido a su iglesia y a las familias, porque Él es misericordioso y Él se fija en nosotros. Hermanos, el pueblo de Dios no busca y tampoco se desvive por cosas materiales o temporales, sino se tiene que desvivir e invertir su tiempo en buscar las cosas del reino de Dios.
La reprensión a Marta fue porque se sentía turbada y afanada por los quehaceres de este mundo. Su preocupación estaba en otro lugar y no fue por buscarlo y disfrutar al Maestro. Sin embargo, María, ella eligió la mejor parte. ¿Por qué eligió la primera parte? Justamente, ¿no? En una cena que había comida. Y el versículo nos habla que no debemos preocuparnos por eso. Y María escogió la mejor parte. Ella fue a disfrutar al Maestro. María, en otras palabras, escogió primeramente el reino de Dios. María escogió la mejor parte porque buscó primeramente el reino. Se sentó a escuchar al Maestro. No se distrajo en otra cosa. Aprovechó la oportunidad de que Jesús estaba en su casa. No se preocupó por el alimento o por la comida, sino se preocupó por una comida espiritual, porque ella estaba atenta a lo que el Maestro estaba enseñando. El alimento que Jesús nos ofrece es más importante que el alimento de Marta. Y yo acá hice un juego de palabras, espero que se pueda comprender. Marta quería que María hiciera como ella, pero Jesús quería que Marta hiciera como María. En una versión más actual le dice: mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta en todos los detalles, pero hay una sola cosa por lo que hoy vale la pena preocuparse, y María la ha descubierto y nadie se la quitará. Hermanos, unas preguntas reflexivas y ya vamos terminando. ¿Estaremos disfrutando de la presencia del Maestro en medio nuestro? El afán, la ansiedad, la angustia, las preocupaciones, ¿estarán apagando la fe en Dios, la fe en su palabra, la fe en sus promesas? ¿Estamos más preocupados en su reino o estamos más preocupados en nuestro reino y en nuestras circunstancias y necesidades? Hermanos, ¿estaremos haciendo tantas cosas que lo hemos descuidado a Él, al Maestro? ¿Habremos perdido el foco del querer hacer por el ser? Es mucho más importante estar sentado junto al Maestro, escuchando lo que dice, después levantarse y hacer, que hacer sin escucharlo. Y les leo algunas observaciones que podemos destacar. Podemos estar cerca de Jesús, pero nuestra atención lejos de Él. Podemos estar sentados acá en su iglesia y nuestra mente divagando por otras cosas, o preocupado en lo que vendrá después, o en lo que debo hacer después, o mañana, o en necesidades. Podemos estar hoy sentados acá en la iglesia, y así como Marta estaba cerca del Maestro, preocupada por otras cosas, y su corazón totalmente lejos de Él. Y cuando esto ocurre, solo y lamentablemente nos acercamos a Él con reproches. ¿Ustedes se dieron cuenta de lo que le dijo Marta a Jesús? ¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir a mí sola? Jesús, ¿por qué no le decís que me ayude? Cuando estamos preocupados por otras cosas y no estamos prestándole atención a Jesús, cuando nos acercamos a Él, lamentablemente, tenemos esta mala intencionalidad de querer mandarlo, de querer decirle, vos no estabas acá, ¿por qué no hiciste algo? De reprocharle. Porque el afán y la ansiedad nos hacen perder el foco
de lo que realmente es importante: Jesús, de sus promesas, de su palabra. Y cuando estamos de esta manera, también perdemos el foco de elegir la mejor parte, estar a sus pies. Porque esa parte, mis queridos hermanos, no será quitada. Esa parte es eterna. Que el Señor nos ayude en este tiempo a confiar en su palabra, a buscarlo primeramente a Él. Estamos en tiempos que los días nos colapsan, ¿sí? Trabajos, terminaciones de estudios, de iglesia, un montón de cosas. Pero no perdamos el foco, no perdamos el foco. ¿Usted sabe lo que es lo opuesto a la ansiedad y al afán, a las angustias, a la desesperación? Hay una palabra bien cortita. ¿Qué será? Paz. Qué hermosa palabra, ¿no? Difícil de que llegue eso a nuestro corazón. Pero el Señor es tan bueno y misericordioso que nos ha dejado un hermoso versículo para poder cerrar lo que acabamos de hablar. Filipenses 4, 6, 7 dice en la Nueva Traducción Viviente: no se preocupen por nada. Otra vez, no se afanen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Porque de esta manera, es decir, haciendo esto, experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará sus corazones y sus mentes mientras vivan en Cristo Jesús. Hermanos, que esa paz hoy pueda venir a nuestros corazones, la podamos apropiar, que quita y saca todo pensamiento, toda duda, toda angustia, toda ansiedad, pero también que esa paz hoy nos enfoque a estar junto al Maestro. Amén. Invito a cerrar sus ojos un momento. Y aquí estamos, Señor, en tu presencia, meditando en tu palabra. Vos tenés cuidado de nosotros, Señor. Ayúdanos a confiar en tus promesas. Si vos cuidás, Señor, del campo, de las aves, ¿cuánto más, Señor, nosotros? Ayúdanos, Señor, a descansar en tus promesas. Señor, que tu paz arranque de nuestro corazón esas angustias, esas preocupaciones, esas distracciones, Señor. Que no nos permiten, Señor, enfocarnos en vos correctamente. Señor, entre tanto caos que a veces pasa por nuestra mente, por nuestras vidas, situaciones, circunstancias, necesidades, angustias, acá estamos, Señor. La vida de mis hermanos, mi vida, Señor, cada uno de los que estamos aquí, dispuestos, Señor, a confiar en lo que nos habla tu palabra y a lo que nos dice Jesús. No os afanéis, no os afanéis, no os afanéis, no te preocupes. Mi Padre sabe las necesidades. Mas buscad primeramente el reino de Dios. Y todas estas cosas, las cosas básicas, van a llegar a nuestras vidas porque Él es un Dios misericordioso.